Como siguiente tema vamos a ver cómo se clasifican los elementos de la tabla periódica, así que estén muy atentos que empezamos. Como introducción al tema, comienzo contándoles que la tabla periódica, como ya sabemos, es una lista en la que se presentan los elementos químicos, naturales y sintéticos ordenados según su número atómico creciente. Y otra de las ventajas que presenta este ordenamiento es que permite la clasificación de los elementos ubicados en ellas. La tabla periódica es una lista en la que se presentan los elementos químicos naturales y sintéticos, ordenados según su número atómico creciente. Otra de las ventajas que presenta este ordenamiento es que permite la clasificación de los elementos ubicados en ellas. Comenzando con el período. El período son las filas horizontales y nos indica, no olviden hacer clic acá en caso de que aparezca para poder ver los detalles de la diapositiva. Bien, los periodos son las filas horizontales, nos indica el último nivel de energía del elemento y existen 7 periodos o niveles y cada nivel está dividido en distintos subniveles. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a lo que es la tabla periódica. Acá tenemos los periodos. Después tenemos lo que son los grupos o familias, que en este caso ya son grupos verticales. Y los grupos de la tabla periódica también pueden considerarse familias dado el parentesco en sus propiedades químicas. Así, el grupo se conoce como, en el caso del grupo 1, vamos a ver con mejor detalle, tenemos los metales alcalinos, en el grupo 2 tenemos los metales alcalino-térreos, en el grupo 3 la familia del escandio, en el grupo 4 la familia del titanio, y así vamos a ir encontrando distintos tipos de familias, hasta llegar, por supuesto, al grupo número 18, que en este caso, bueno, tenemos que tener en cuenta que en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo, ahí nos salteamos al grupo 13, que sería de acá, hasta el grupo 18, son grupos A, y los del centro tenemos que son el grupo B. ¿Qué pasa con el tema de los grupos? El grupo A está formado por los elementos representativos, llamados así porque sus propiedades varían de manera muy regular. Los elementos pertenecientes a los grupos A, como podemos observar en esta tablita, poseen electrones de valencia en los orbitales S, I o P y están situados en los extremos de la tabla periódica. En el caso de los grupos B, son los llamados elementos de transición cuyos electrones de máxima energía se encuentran en orbitales D o F y sus electrones de valencia están en orbitales S, D o F, por lo que sus propiedades varían en función a la ubicación de estos electrones. Y se les llama de transición porque se ubican en el centro de la tabla periódica, entre los elementos metálicos de los grupos 1A y 2A, formadores de ácidos. En estos grupos de los elementos de transición se encuentran las llamadas tierras raras, separadas del resto de los elementos de la tabla, que pertenecen al grupo 3B y se les conoce como lantánidos y actínidos. Después tenemos lo que son los metaloides o anfóteros, que son elementos que tienen propiedades metálicas y no metálicas y ocupan una región diagonal que se observa en la tabla periódica, fíjense, que entre ellos podemos encontrar el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. Después tenemos lo que son los elementos representativos. Son aquellos que se ubican en el grupo A de la tabla periódica, más o menos ya lo habíamos hablado. Estos elementos tienen sus electrones de valencia en los orbitales S o P y su configuración externa va desde NS1 hasta NS2. Después tenemos los que son los elementos de transición. Se sitúan en los grupos B de la tabla periódica y sus átomos representan configuraciones más complejas.
En este caso, los electrones de valencia se encuentran en los orbitales d o f. Y por último tenemos los elementos de transición interna, como podemos observar acá. Son aquellas que están constituidas por dos series horizontales de 14 elementos cada uno. Se ubican en el sexto y séptimo periodo y todos son metales. En la primera serie se localizan los lantánidos y en la segunda serie los actínidos. Después tenemos lo que son los gases nobles. Los gases nobles son los que se ubican en el extremo derecho de la tabla periódica, en el último grupo, es decir, en el grupo con números romanos 8A, en el cual los átomos de estos gases, con la excepción del helio, tienen 8 electrones de valencia según su configuración y no se combinan con ningún otro elemento. Solo a temperaturas muy exigentes el xenón puede reaccionar y sus moléculas son monoatómicas. Después tenemos lo que son los halógenos. Los halógenos, los elementos del grupo 7A o 17, como podemos observar en la tabla periódica, son los halógenos y se caracterizan por formar sales. Tienden a captar un electrón para estabilizarse, por tal razón sus sales con metales alcalinos son estables, ya que los elementos del grupo 1A tienden a perder su electrón externo. Y entre los halógenos se encuentra el flúor, que es el elemento más reactivo de la tabla, el cloro, un gas reactivo, denso, de color verde y tóxico, y también tenemos el yodo. Este es importante por su presencia en la glándula tiroides del ser humano, que regula el metabolismo general del organismo. Por supuesto, después tenemos el bromo, el yodo y el astato. Después tenemos lo que son los metales y los no metales. En el caso de los metales, tenemos que se encuentran localizados en la parte izquierda y en el centro de la tabla periódica. Y de los 118 elementos clasificados en la tabla periódica, un poco más de la 3/4 parte son metales. Se cuentan con un gran número de aleaciones que tienen infinidad de usos, también son indispensables para la vida del ser humano, y por ejemplo el hierro, que está en la hemoglobina, y el calcio en los huesos. Y después tenemos los no metales, así como los metales cumplen funciones dentro del equilibrio que debe presentarse para la existencia de la vida en nuestro planeta. Así, por ejemplo, el oxígeno, que es indispensable para la respiración, y el carbono constituyen una parte fundamental dentro de la estructura de los seres vivos. Los no metales se encuentran situados en la parte derecha de la tabla periódica, difieren de los metales tanto por sus propiedades físicas como por sus propiedades químicas. En la naturaleza se pueden encontrar unidos a los metales o a otros no metales para formar una amplia gama de compuestos. También se pueden encontrar libres en estado natural, como el azufre.